vamos a tener el honor de escuchar a la maestra Claudia Valle y en primer término al doctor Enrique Figueroa. Estaríamos con el doctor Enrique Figueroa. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene además grados de maestría en Derecho Procesal Constitucional y Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana, donde además concluyó el doctorado. Tiene estudios de Constitucionalismo y Garantismo en la Universidad de Toledo y en Derechos Humanos por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, España. En la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde el año 2012, es profesor definitivo por oposición en la materia de Derecho Electoral y a partir del segundo semestre de 2016 imparte la materia Derechos Humanos en la División de Educación a Distancia. El tema que vamos a estar compartiendo con ambos expositores es las tesis y jurisprudencias relevantes en materia de paridad de género, para lo cual pues quedamos a su disposición. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Nobleza obliga, y les quiero aclarar que terminé el doctorado, pero todavía no tengo el grado. Y como ustedes ya lo decretaron aquí varias veces, me voy a apurar a hacer la tesis respectiva. Es plan con maña. Muchas gracias. En segundo lugar, quiero agradecer profundamente la invitación que me formuló el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, a su consejera presidenta, a las señoras consejeras y señores consejeros electorales. Me siento muy contento de compartir esta mesa con una enorme amiga a la que quiero y respeto mucho, la magistrada presidenta Claudia Valle Aguilasocho de la Sala Regional Monterrey. Les agradezco profundamente que hayan podido generar esta mesa, que en otros foros es muy difícil coincidir. Muchas gracias, Claudia, por esta oportunidad. A las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, también mi profundo agradecimiento por su hospitalidad. Distinguido auditorio, señoras consejeras, señores consejeros electorales, señor vocal ejecutivo del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral. En primer lugar, les quiero transmitir un saludo afectuoso, respetuoso de la magistratura de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tuvo a bien darme la oportunidad de compartir esta mañana con ustedes con un tema sumamente especial en la agenda de los tribunales electorales de nuestro país. Fíjense ustedes que venir a Yucatán e iniciar una plática sin recordar que Yucatán, en nuestro país, es en donde encontramos el antecedente directo e inmediato de lo que actualmente se conoce como paridad de género, me parece que es iniciar una conferencia sin recordar en este momento a aquellas mujeres que en el estado de Yucatán fueron pioneras en el ejercicio de los derechos político-electorales de las ciudadanas en nuestro país. Siempre leer la historia de Rita Cetina Gutiérrez, de doña Elvia Carrillo Puerto, de doña Rosa Torres, de Raquel Zip, ¿no? También de Beatriz Peniche, esas primeras mujeres que formaron parte del ayuntamiento, Rosa Torres por lo que hace al tema del Ayuntamiento de Mérida, las otras tres mujeres diputadas en la legislatura del Estado, es olvidar datos, o sería olvidar datos que mi obligación es que debemos tener presente en este momento. Recordarlas a ellas necesariamente es tener presente que bajo el tema del feminismo yo encontré, a partir de recordar toda su historia, toda su lucha, necesariamente antecedentes directos e inmediatos de la paridad de género que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, yo quisiera arrancar recordándolas y decir que lo que estamos aquí viviendo es producto, es resultado de todo aquello que sembraron aquellas mujeres pioneras, heroicas, y que por supuesto su trabajo está siendo cosechado en estos momentos y que, como veremos a continuación, porque así lo acordamos la magistrada presidenta y su servidor, yo lo abordaré en principio desde una óptica de las tesis, de las jurisprudencias que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha dictado en los últimos 10 años con el propósito de llevar a cabalidad un mandato constitucional que es el principio de paridad de género. Entonces, yo quisiera, en primer lugar,
recordar y reconocer todo el mérito a estas mujeres pioneras y que orgullosamente son del estado de Yucatán. Y Yucatán lleva a todo el país precisamente todas estas ideas y por supuesto que, insisto, lo que vamos a analizar a continuación no es de una génesis espontánea, sino que tiene por supuesto mucho trabajo de por medio. Por supuesto, esto apoyado también, hay que recordarlo también, por hombres que vieron en estas ideas una semilla fecunda. Me refiero a los exgobernadores, don Salvador Alvarado y don Felipe Carrillo Puerto también. Entonces, como pueden ustedes apreciar, pues tenemos la fortuna de compartir esta mañana en la tierra donde se sembró esa semilla y que vamos a tener la oportunidad de empezar a comentar todos estos temas muy interesantes el día de hoy. Como ustedes saben, el tema de la paridad de género ha tenido una evolución en los últimos 10 años que puede ser examinada desde dos momentos evolutivos claramente diferenciados. El tema de la cuota de género y el tema de la paridad de género. Ya en 2002, a partir de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cuota de género es vista como una herramienta, un principio que debe traducirse en la integración de los órganos plurales, especialmente de los congresos, pero con claras y evidentes deficiencias. La cuota de género es vista como una aspiración y en 2002 se establece el mandato de que bajo ningún caso, bajo ninguna circunstancia, las postulaciones deben superar los márgenes del 70 y 30%. Y por supuesto este tema de cuotas de género necesariamente nos lleva a un replanteamiento posterior y en la mira también a buscar los mecanismos más efectivos para hacer cumplir este propósito constitucional. La cuota de género, fíjense ustedes que haciendo una recapitulación de las tesis, de las jurisprudencias dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dan clara cuenta precisamente de estas distintas ópticas cuando se examinan las cuotas de género y la paridad de género. Por supuesto, yo en esta sencilla imagen que les presento, hice una selección de aquellas que en mi concepto sí se traducen e impactan en la integración de los ayuntamientos y de los congresos locales. Y fíjense ustedes que más que hablar de cada una de ellas, y yo por supuesto voy a poner a disposición del público a quien le interese estas tesis y jurisprudencias, déjenme platicar un poquito de cómo se cocinaron esas tesis cuando tuvimos la oportunidad, la magistrada presidenta y su servidor, de formar parte de los equipos de las magistradas y magistrados de la Sala Superior, cuando teníamos sobre los escritorios precisamente estos temas muy complejos y por supuesto también es necesario aquí recordar que estas tesis que estamos y jurisprudencias que vamos a comentar a continuación son resultado de una generación de magistrada y magistrados de la Sala Superior a quien recordamos con mucho cariño en este momento, al magistrado don Constancio Carrasco Daza, del cual formaba parte la magistrada presidenta, y su servidor de la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa. Nobleza obliga, y también es importante decirles que por eso nuestra formación profesional está claramente influenciada por nuestras respectivas jefa y jefe, a quien recordamos con mucho cariño desde esta hermosa tierra yucateca. Fíjense ustedes que yo recuerdo muy bien que en el año 2013, en un asunto del estado de Oaxaca, que casualmente formé parte del equipo del secretariado, se estaba examinando el tema de la representación del Congreso del estado de Oaxaca. Y un tema que teníamos sobre el escritorio, sobre la mesa, era verificar si la postulación tenía que traducirse necesariamente en integración. Año 2013. Ya se imaginarán ustedes, la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, cuando teníamos ese asunto sobre el escritorio, recuerdo muy bien, nos dijo al equipo de secretarios, existen los elementos constitucionales, convencionales
y en la legislación electoral del Estado que permita sostener que la postulación necesariamente no concluya el tema de paridad, sino que debe llevarse a la integración. Y van a encontrar ustedes una tesis 9 diagonal 2014 de un asunto del año 2013 que empieza a sembrar ya esta idea en el tema de cuotas de género. Pero fíjense ustedes, estoy hablando del año 2013. Ustedes saben muy bien que el 10 de febrero de 2014 hay una reforma constitucional en materia de derechos humanos y que por supuesto lleva al artículo 41 el mandato de paridad de género en la postulación de candidaturas a las legislaturas de los estados. Esto me parece un momento histórico y es el momento que actualmente estamos viviendo con algunos asuntos que también me permitiré recordar aquí para efecto de ver cómo este mandato de paridad en la postulación de candidaturas a las legislaturas debe y ha cobrado distintas dimensiones, distintos alcances, distintos objetivos, y haré una muy rápida recapitulación de ellos para ajustarme al tiempo marcado por nuestro moderador. Yo creo que es importante ver que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este mandato, en este enunciado, ha emitido criterios en el sentido de que la paridad tiene distintas herramientas, distintos instrumentos para alcanzar este objetivo. La paridad vertical, la paridad horizontal, en ayuntamientos, la paridad vertical y horizontal en ayuntamientos. Por supuesto, también los congresos se vuelve un tema trascendental en la postulación de candidaturas. Recordemos también que este tema ya se ha llevado a los órganos de representación y dirección partidaria, es decir, los partidos políticos también tienen la obligación en sus órganos de dirección de que los órganos directivos tengan una composición de tipo plural. Recuerdo un asunto del año 2015 de la ponencia del magistrado Constancio Carrasco Daza, en donde precisamente, si no me equivoco, la renovación del comité directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal, una ciudadana acude con este planteamiento y el proyecto de sentencia y la sentencia a la postre, formulada por el señor magistrado Constancio Carrasco Daza, lleva también este objetivo a su máxima expresión. Por supuesto, el tema ha llevado a examinar si una mujer que no es candidata o interesada en una candidatura tiene la legitimación para plantear los medios de impugnación. Hay una jurisprudencia que ya recupera y potencia la capacidad de ejercicio de las acciones para la tutela de los derechos políticos de las mujeres. ¿Cómo olvidar aquí también en este momento aquella histórica sentencia del expediente sub-JDC 12.624 diagonal 2011 de la confección del magistrado José Alejandro Luna Ramos, en donde se plantea y reconoce esta legitimación y además se lleva la indicación de que las fórmulas deben integrarse por el mismo género. Había datos en el año 2008, en un asunto de la señora Maritelma Guajardo, me acuerdo muy bien, en donde empieza a surgir la idea del principio de alternancia, hechura del magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar. Fíjense ustedes, tantas historias, tantos asuntos en donde fueron las directrices de aquella generación de magistradas y magistrados de la Sala Superior, en donde llegamos a este momento, a este estadio actual. También me recuerdo con mucho impacto aquel recurso de reconsideración 294-2015, en donde, como ustedes recordarán, respecto al estado de Chiapas, el tema de paridad de género fue un tema nuclear respecto a la obligación que tienen todas las autoridades electorales, los partidos políticos, de observar, sin excepción alguna, el mandato de paridad en la postulación de sus candidaturas. Recuerdo muy bien un asunto muy complejo que había pasado previamente por la Sala Regional Jalapa. Yo no formaba parte todavía de ella. La verdad es que no puedo decir yo hubiera resuelto como lo hizo la magistrada Lanís,
porque, insisto, era un periodo de construcción. Y recuerdo muy bien que la Sala Regional Jalapa razonó en aquel momento. Ya iniciaron las campañas electorales, han avanzado significativamente, y exigir en este momento el cumplimiento del principio de paridad en la postulación puede irrogar efectos sumamente dañinos a la competencia electoral. La sentencia que dictó la Sala Superior en ese expediente sub-rec 294-2015, que ustedes conocen mejor que yo, es en el sentido de que la campaña electoral, lo avanzado de la campaña electoral, no puede ser ninguna justificación para que las autoridades electorales y los partidos políticos tengan la obligación inexcusable de cumplir el mandato de paridad de género en la postulación de candidaturas. Esto me parece que es fundamental. Otro tema muy reciente, muy fresco, que la magistrada presidenta y su servidor tuvimos la oportunidad de comentar hace unos días en el encuentro internacional convocado, ¿verdad?, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en la Ciudad de México, que fue domingo y lunes. Comentamos, analizamos una sentencia muy interesante de la actual integración, proyecto formulado entonces por la magistrada Mónica Arariz Soto Fregoso, en el expediente sub-JDC 369-2017, en donde al revisar la constitucionalidad de los estatutos del Partido del Trabajo y la integración de los órganos directivos, esta nueva integración de la Sala Superior ya estableció el mandato de que los órganos directivos deben integrarse paritariamente. Me parece, desde mi óptica, el primer pronunciamiento muy interesante que ya está formulando la nueva integración de la Sala Superior y a la cual estaremos sumamente atentos la magistratura de la Sala Regional Jalapa y especialmente su servidor. Yo les quiero decir que la magistrada Claudia Valla tiene asuntos bien interesantes del estado de Coahuila, de Nuevo León, que por supuesto no me pasan inadvertidos, pero que yo no me atrevería nunca, estando aquí una de sus autoras, a comentar. Pero sí quiero decirles que fíjense que en esta tercera circunscripción plurinominal, lo que les puedo revelar es que, como ustedes saben, en el estado de Veracruz está en curso ahora el proceso electoral para la renovación de los ayuntamientos. Y fíjense ustedes que el Instituto Electoral Veracruzano dictó un acuerdo por el que se establecen los procedimientos y criterios para la asignación de regidurías de los ayuntamientos del estado de Veracruz, que son 212. 4 mujeres veracruzanas, por supuesto, no candidatas, llevan el planteamiento al Tribunal Electoral Veracruzano en el sentido de que, oye, no apreciamos criterios ni procedimientos en materia de paridad de género en la integración de los ayuntamientos. El Tribunal Electoral Veracruzano confirmó que no se hubieran reconocido en la integración porque ya estaba salvaguardado en la postulación. Esos asuntos nos llegaron a la Sala Regional Jalapa. El primer asunto llegó a mi ponencia y dándonos cuenta de la magnitud de esta temática y de que ya empezaron los procesos electorales federales y locales, pedimos la facultad de atracción a la Sala Superior en el expediente sub-SFA, por si alguien tiene el interés de consultarlo, 10/2017, en donde solicitamos la facultad de atracción a la Sala Superior porque, no obstante que yo tengo una clara convicción a favor del criterio de paridad de género en su máxima expresión, con la idea de contribuir lo más pronto posible a que tengamos criterios claros en relación con el tema de paridad de género, y si esta temática debe quedar todavía reservada a la integración y no llevarse necesariamente, a la postulación y no llevarse a la integración, es una temática que ya está ahorita en los escritorios de las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con esto, yo lo que les puedo decir es que me siento profundamente honrado de poder compartir esta mañana con la magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey este espacio, en donde, como ustedes lo constatarán, es una experta y líder en el tema, y sobre todo que me den la oportunidad de expresarles algunas ideas.
Yo les quiero comentar que esta mesa, como pueden ustedes apreciar, he procurado guardar la memoria en este momento a aquellas mujeres que sembraron una semilla fecunda y que esa idea ha sido recuperada ya directamente por la máxima autoridad electoral de nuestro país, a excepción de las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral que están reservadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ustedes saben también, y decirles que estamos sumamente ansiosos en la Sala Regional Jalapa de conocer cuál va a ser el criterio de nuestra Sala Superior sobre un tema que está vigente. Mucho se ha discutido y he escuchado en diferentes foros el tema de que la postulación ya está salvaguardada. Este asunto de Chiapas parece que ya lleva a su máxima expresión esta temática, pero tal vez tengamos muy pronto la posibilidad de conocer cuál va a ser el criterio que orientará los procesos electorales federal y locales que ya están en curso. Sobre todo esto, recordando que en el estado de Yucatán, conforme a la integración actual del Congreso, 9 mujeres, 16 varones, de 108 ayuntamientos, de los 106 ayuntamientos, 98 hombres, 8 mujeres alcaldesas. El estado de Yucatán, por supuesto que será un estado en el cual el tema de paridad de género será un tema nuclear. Y les quiero comentar que la Sala Regional Jalapa estará muy atenta a salvaguardar el principio de paridad de género conforme lo mandatan los criterios jurisprudenciales y conforme lo ordene la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Excelente. Doctor Figueroa, muchísimas gracias por la intervención. Realmente complicado en tan breve tiempo hacer toda esta panorámica tanto de nuestra historia como del propio devenir de las decisiones que nos han traído hasta acá. Entonces, tenemos ahora el turno para la magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la maestra Claudia Valle Águilas Ocho, quien, además de este importantísimo cargo, está en la Sala Monterrey, estoy diciendo. Es maestra en Derecho. Dentro de la carrera judicial ha ocupado los cargos de actuaria, secretaria de juzgado de distrito y de tribunal colegiado de circuito. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se desempeñó como secretaria de Estudio y Cuenta, coordinadora de políticas de igualdad de género, integrante de la comisión substanciadora y presidenta del Comité de Transparencia. Previo a su designación como magistrada electoral, fue titular de la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior y ahora aquí el doctor Figueroa le ha encargado la casuística de este asunto. Le escuchamos, magistrada. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todas y a todos. Agradezco la oportunidad de conversar sobre un tema que es muy importante para la consolidación de la democracia en nuestro país. Los criterios de paridad en la integración de congresos y de ayuntamientos. Fíjense que a mí siempre que me toca escuchar a quienes tienen mucho camino andado y ver a quienes están en la audiencia, me apetece mucho dejar de lado las notas que preparo y tener mejor una charla más abierta. Yo creo que es parte de mi desorden mental de no haber ido al kinder, sino haber entrado directamente a la primaria a los 4 años. Y cuando digo esto es porque cuando leen mi CV les digo que parece una reseña histórica y no una currícula. Y de verdad es que no voy a aguantar la tentación y lo haré de nuevo. ¿Qué dijo Enrique Figueroa Ávila, a quien me une una amistad, un respeto a su persona y un respeto a su trayectoria? Déjenme decirles, hablando de la historia, que cuando llego a la Sala Superior en 2006, habiendo estado antes en la Judicatura Federal, pero no electoral, don Enrique Figueroa Ávila ya era un adulto en estos temas electorales y me da muchísimo gusto que esta mesa lo que demuestre es que el tema de paridad es un tema de hombres y de mujeres. Así que me agrada mucho que los dos ponentes sean un varón y una mujer comprometidos con la democracia y comprometidos con los derechos humanos, y que en algo nos consta la historia del desarrollo justamente de la igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus derechos, en la posibilidad y en la oportunidad de tener
justamente esta opción igualitaria de conformar órganos de toma de decisiones, no solamente de representación para hombres y para mujeres. Haré una breve reseña de lo que decía el magistrado Figueroa en este momento. Ya es historia las cuotas de género. Cuando en los estados empezaban a hacer un regateo porcentual de cuántas candidaturas de un género, que nunca se decía si era de un hombre o de mujeres, se tenían que postular por los partidos, había quien se acercaba a un 70-30, imagínense qué tan cercano a la igualdad, que siempre ha sido un derecho consagrado en la Constitución, estaría un 70-30, sumamente lejano. Después fuimos avanzando a un 60-40 en postulaciones. Y la paridad se veía lejana por todas las reticencias que existían y porque no existía un mandato de la Constitución que nos obligara a ello, porque en nuestro país hemos aprendido a golpes de mandatos. Necesitamos tener bases en la Constitución y desarrollo en la ley para poder exigir un derecho que tiene muchísimo tiempo consagrado en el artículo 4 de la Constitución, que es la igualdad. Pero en materia de política, cuando la política siempre se entendió reservada a los hombres, aunque nunca hubo una prohibición ni un destinatario de que la política fuera de un solo género, tuvo que lograrse que existiera con base constitucional en el artículo 41 algo que hemos llamado paridad. Y todavía se preguntaban si la paridad de veras era esto, estar al mismo nivel. O sea, si la paridad todavía nos dejaba un margen entre cercanías, pero no el mismo nivel. ¿Y por qué lo vuelvo a decir así? Porque paridad se ha entendido como estar al mismo nivel, y entonces en el tema de candidaturas es estar ante un, si es un 100 lo que vamos a dividir, ante un 50 para los hombres y un 50 para las mujeres en postulaciones. Y ahí empezamos a tener un primer avance que costó muchísimo trabajo, sobre todo los partidos políticos, y hace un minuto alguien de medios, a quien le agradezco mucho la pregunta, me decía, oiga, es que los partidos políticos dicen que la política pues está muy mal vista y entonces las mujeres no quieren participar en política. Pero sonrían un poco más. Acabo de ver un espectacular en mi breve estadía de bajar de un avión para tomar otro para acá, y de verdad se veía un espectacular casi aterrizando en el aeropuerto. No voy a decir de qué partido, de qué candidateable presidencial, no está, solo les diré un pequeño dato. Sigue asegurando que no está afiliado a ningún partido político, pero es gobernante actual. Y decía, yo no hago política. Decía, a ver, yo cumplo con hechos, yo no hago política. Un político. Y entonces ahorita con la pregunta yo decía, a ver, la política está muy desprestigiada. Si la forma de hacer política en México es algo que no nos tiene satisfechos, ese es un tema. Si la democracia es el sistema en el que todos y todas vamos a participar para tener un mejor desarrollo como nación, entonces hablemos de democracia y hablemos de democracia paritaria entonces, ¿no? Bueno, cuando retomo la pregunta de hace un momento, me dicen, es que las mujeres, como la política está muy desprestigiada, no quieren participar en política. Yo le contestaba, creo que sí le contesté, pero por lo menos lo pensé, ¿le han preguntado a las mujeres si de veras no quieren participar en política? O si precisamente porque la política está muy desprestigiada sería más importante que participaran más personas comprometidas en política. Tal vez ese sería el tema, ¿no? Tal vez ese sería el tema. Me acordaba de nueva cuenta de ese espectacular. Yo cumplo hechos, no hago política, un político. Vamos a hablar de en qué momento estamos en la democracia paritaria en México, y eso es lo que más agradezco, la invitación y a todos y todas quienes hicieron posible y quienes confabularon para que yo desde Monterrey esté en Mérida, una ciudad maravillosa con una historia increíble de las mujeres en política, un estado que parece otro México, y que hablemos desde aquí qué es y qué entendemos o de qué hablamos cuando hablamos de democracia paritaria. Y lo primero que yo escribí antes de venir aquí, cuando decía, ¿de qué hablamos cuando hablamos de democracia paritaria? Pues justamente lo que nos dice este término es que la democracia no puede existir sin la participación
paritaria, esto es, sin la participación de mujeres y de hombres. Y si lo vemos en un contexto de lo jurídico, con esta expresión de democracia paritaria, lo que nos vamos a ubicar es en el ámbito de los derechos político-electorales, de los derechos de ciudadanía. Y para destacar como un derecho de la ciudadanía, hoy sí lo que nos vamos a preguntar ya no solo es la postulación paritaria de mujeres y hombres. No, fíjense que ya avanzamos otro cacho más. No sé cómo no se dieron cuenta, pero sí ya avanzamos un poco más. El derecho de paridad es ahora la conformación de los órganos de representación y a los espacios de toma de decisiones, no solamente de lo político, debiera ser de todo lo público. De lo privado en otro día hablamos, pero por lo menos en lo público, la composición de los órganos de gobierno por igual número de mujeres y de hombres, ese es el alcance en el contexto de lo jurídico de la democracia paritaria. ¿Y qué creen? No lo inventé yo, no lo aprendí en 10 años en la sala superior. He visto cómo se ha ido formando, pero ese es un logro de muchos grupos sociales, de mujeres particularmente y de hombres aliados de estas mujeres, que han hecho de la lucha por la igualdad su lucha. Y lo que tenemos hoy, justamente, es que preguntarnos por qué buscamos que el derecho a la paridad sea no solamente a la postulación, sino a la conformación de los órganos de representación. Y la respuesta siempre ha estado ahí, solo que en los hechos no se lograba llegar a esta realidad. Las decisiones que se toman en los espacios de tomas de decisiones y de representación impactan a todos por igual, a hombres y a mujeres. Por eso ese derecho no puede ser exclusivo, la integración de estos órganos solo de hombres. ¿Qué nos falta? Nos falta que las políticas públicas que se hagan en este país sean políticas públicas que sí piensen en tener una agenda de género, una agenda que impulse la igualdad, una agenda que empareje el terreno por el que a las mujeres les ha costado mucho trabajo transitar. Nadie nos dijo que lo teníamos prohibido, la ley no nos lo prohibía, pero en los hechos eran muchísimas las barreras que se tenían que sortear. Hoy tenemos bases convencionales, constitucionales y legales que nos dicen justamente que cuando el respeto a participar en una democracia paritaria no sea naturalmente respetado, no sea ejercido, entonces para eso estamos los órganos que formamos parte del sistema electoral. Y aquí me voy a ir a otro tema de lo que sí quería hablar con ustedes, sin antes decirles, la discusión de la paridad no es un tema exclusivo de mujeres, me da mucho gusto ver hombres y mujeres en este foro, esto también es una realidad nueva, pero sobre todo de hombres que no solo estén presentes preguntándose hasta dónde van las mujeres, no, de hombres que entiendan que la igualdad nos conviene a todos porque todos sumamos con mayor fuerza y llegamos más lejos. La igualdad es un tema de derechos humanos y su materialización debe ser tarea compartida de todas y de todos. Todas las personas podemos y debemos ser desde luego agentes de cambio para lograr esta igualdad. Entre hombres y mujeres compartimos derechos, oportunidades, buscamos los mismos resultados y para allá es donde yo quiero invitarles a ir en este momento. Fíjense que pensando en que si hablamos de las tesis y jurisprudencias relevantes en materia de paridad de género, les tendría que hablar de 2 jurisprudencias de la Sala Superior. No es fácil generar un criterio firme como es una jurisprudencia, se requieren para la Sala Superior 3 criterios en un mismo sentido. Imagínense ustedes que llegaran estos asuntos en los cuales se tuviera que ver ese mismo punto. Eso se da en la última década, no estamos hablando de más de 10 años siquiera, ¿eh? Y por eso tenemos 2 tesis únicamente, y las cuales para mí, en los hechos y en el avance de la armonización legislativa, siguen siendo base, pero ya avanzamos otro cacho. Esas tesis lo que nos dicen es que existe una obligación de postulación paritaria, pero no, ya no estamos en la postulación paritaria como una opción,
ya estamos de frente a la integración paritaria de órganos de representación. Hay muchas leyes de estados en los que han reconocido el derecho a la igualdad y la paridad que prevé el 41 de la Constitución Federal y ha bajado a nivel de Constitución estatal y de leyes electorales el garantizar la integración de órganos paritarios. Pero ¿dónde nos encontramos con una barrera impresionante? Como siempre, nunca cedemos más allá de lo que ya dimos, ¿verdad? Y vamos dando del poco a poco. Bueno, pues ¿de dónde creen que surge el tema de la paridad en los ayuntamientos como el nuevo derrotero de la paridad? Porque si la Constitución había dicho que se iban a garantizar candidaturas del orden federal, o sea, senadurías y diputaciones, no decía ayuntamientos, y entonces, pues en ese espacio decían los partidos políticos, a mí nadie me obliga a que yo en los ayuntamientos también proponga planillas conformadas por igual número de mujeres y de hombres. Y esa ha sido una construcción, interpretación de los tribunales electorales a partir de entender que la igualdad, repito, es un derecho humano de hombres y de mujeres y que la paridad en política no tiene por qué tener esos resquicios o esos espacios a los que no alcance. De ahí que en esas tesis y jurisprudencias que en su momento fueron sumamente relevantes porque enfrentaban lo que en ese momento la Constitución y la ley no había desarrollado, hoy tenemos un nuevo escenario. Y me quiero ir a la importancia que tienen las sentencias de los tribunales. Para esto voy a retomar solamente una frase del protocolo para juzgar con perspectiva de igualdad de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fíjense lo que se dice en este protocolo. Las sentencias tienen un poder individual y un poder colectivo porque impactan en la vida de las personas. Las sentencias, esto es, la tarea de los tribunales, tienen un poder en lo individual, afecta directamente a las partes que promueven el juicio, pero no solamente a estas partes, también tienen un poder en lo colectivo, impacta en la vida de lo social, diría yo, no solamente de las personas, impacta en la vida de lo social. Y esta frase del protocolo para juzgar con perspectiva de género, mejor dicha o mejor aplicada en el plano del electoral no podría estar. ¿Y por qué lo digo así? Porque justamente para los tribunales lo que nos recuerda, quienes lo conformamos, es que tenemos una gran responsabilidad y debemos hacernos cargo de ella. Debemos resolver los asuntos que se nos planteen con total apego a la ley, sin sesgos, juzgar en conciencia y con convicción y estar muy conscientes de los efectos que imprimen nuestras resoluciones. ¿Qué nos recuerda como sociedad o como ciudadanía? Y ahí es donde quiero ir. Lo que nos recuerda cuando dice que las sentencias tienen efecto en lo individual y en lo colectivo, es que esa es una vía expedita, una vía que ha demostrado ser eficaz para cuando los derechos de ciudadanía no son respetados de manera natural, cuando en el ámbito de lo político de manera natural las mujeres debieran tener participación más allá de en grupos de trabajo de campo, que acudan ante los tribunales electorales y hagan valer el derecho a que su carrera política sea reconocida, a ser postuladas, a formar parte de los órganos de dirección de esos partidos políticos en los cuales han crecido, han trabajado, se han esforzado y han contribuido a los triunfos que ha logrado la fuerza política de la que desde muy jóvenes decidieron formar parte. ¿Qué es lo que se busca que hagamos los tribunales? Equilibrar este terreno, que por supuesto que no es un terreno parejito, es como nuestras avenidas cuando llueven, muchas de las ciudades nuestras tienen muchos baches, tiene muchos topes, tiene unos cráteres impresionantes que no nos dejan avanzar. Hace más o menos, va a ser un año, en octubre, con motivo del aniversario del voto femenino en México, en la Sala Regional Monterrey hicimos una exposición itinerante, justamente en coordinación con la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y con otras instituciones. Y lo que buscábamos era colocar en unas mamparas los perfiles de al menos 10 mujeres que habían cambiado la historia de la participación ciudadana en México. Y yo lo que comentaba el funcionariado del tribunal, muchos de ellos muy jóvenes que habían incluso apenas llegado a la sala,
Les decía que la historia de las mujeres en la política siempre había sido una historia de lucha. Y que esa lucha que parecía verse desde la historia antigua seguía estando presente. Y que seguía estando presente donde estaban esas mamparas con esas fotos. Porque por esos mismos pasillos de todos los tribunales seguíamos viendo mujeres luchando porque se respeten sus derechos político-electorales. Y que seguía siendo entonces la lucha de las mujeres por participar en política una lucha presente, una lucha actual. Nada mejor que decirlo y decirlo con claridad, aun cuando la paridad en materia política esté garantizada en la Constitución Federal, que inclusive en declaraciones expresas de las constituciones locales esté garantizada y que haya leyes electorales que desarrollen inclusive la paridad en los ayuntamientos, siempre existen algunos obstáculos en los hechos para que estas mujeres, que siempre han estado en política, por eso cuando dicen que si los partidos dicen que si las mujeres no quieren participar en política porque la política está muy desacreditada o que no tienen mujeres, yo creo que si regresan a ver sus padrones, las tienen, pero además yo les diría, hombre, pero ¿de qué se preocupan? O hombres, ¿de qué se preocupan? Si hoy los estatutos de casi todos los partidos políticos aceptan préstamos de grandes talentos y mujeres talentosas en política existen, para quien las quiera ver y reconocer. Pero de que sea porque no haya mujeres que han trabajado en política, que tengan una carrera política y un prestigio siendo política, de eso no podemos decir que carecemos en este país nuestro que merece una mejor democracia. Espérenme que todavía no acabo. Voy a lo mejor. Voy a lo mejor porque yo estoy de verdad impresionada de algo. Qué bien que los tribunales sean tribunales con personas. Qué bien que los jueces y los ministros no sean personajes como cuando leíamos la historia del Principito y la montaña enorme. Qué bien y qué bueno. ¿Y saben por qué lo celebro? Van a decir, ya cambió el tema esta mujer, ¿no? Como no Falkenberg se volvió a perder, no. Fíjense que hablando de esta nueva forma de comunicarnos como juezas y jueces, acabo de ver, no hace más de un mes, en una cuenta de Twitter de uno de los ministros de la Corte que yo sabía, curiosamente tal vez acuso que no tenía la información correcta, que no era muy pro paridad. Y me llevé una gran sorpresa. Bueno, como yo ya dejé mi script, me voy a parar porque estoy queriendo ver a los de allá y no los veo. Fíjense que pasa esto. Siempre decían que la Corte y la Sala Superior teníamos criterios contradictorios en materia de paridad, que mientras la Sala Superior del Tribunal Electoral era muy proactiva por la igualdad de género y la paridad, la Corte, y aquí quienes estén en congresos locales van a saber exactamente hacia dónde voy con el comentario, la Corte cuando en acción de inconstitucionalidad les reclamaban o que no incluyeran la paridad en la Constitución o que la limitaran solamente al Congreso y no los ayuntamientos, el criterio general de la mayoría de la Corte era: los estados como poderes soberanos gozan de libertad de configuración normativa. Esa frase tan técnica, libertad de configuración normativa, tienen libertad de hacer en el orden interno de los estados, de darse sus propias normas en lo que no esté reservado a la federación, nadie se lo puede imponer. Pues de eso les quiero venir a hablar hoy. Fue un gran hallazgo para mí que en la cuenta de Twitter del ministro Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, de hace no más de un mes esta publicación, colocan un Twitter que se titula así. Se los juro que no sabía yo todavía que venía para acá, pero lo estaba viendo. Dice la frase, viene un mini video, que por ahí lo voy a pedir que lo pongan. Lamento que no tengamos muchas pantallas, pero valdría la pena verlo. Se los comento cómo empieza el Twitter, por eso me llamó mucho la atención. Y debo decirles que porque hubo una etapa, además de las últimas reformas de 2014, en 2014 los partidos de casi todos los estados, hubo más de 20 acciones de inconstitucionalidad, me acuerdo, porque a la Sala Superior le toca emitir las opiniones.
que no son vinculatorias para la Corte, sobre estos temas novedosos. Y el tema de la paridad era el tema en casi todas estas acciones de inconstitucionalidad y casi por unanimidad o casi por las mayorías en todas estas 20 acciones de inconstitucionalidad, la Corte decía, en palabras que se entiendan, no podemos obligar a los estados a que impongan la paridad en los ayuntamientos. Y decían, el cargo de presidente municipal es un cargo unipersonal, no veían al ayuntamiento como un todo. Entonces, el tema de que postulen planillas, mitad hombre y mitad mujer, casi que decía, pero las presidencias municipales esa parte, o sea, de sindicaturas por abajo. Los síndicos, las regidurías, y entonces si empezaba el candidato de la planilla, presidente municipal hombre, el síndico, la candidatura síndica tendría que ser mujer y tal. Y decían, los cargos unipersonales no entran en la regla de paridad. Había 1 o 2 ministros que votaban diferenciado. Hoy uno de los ministros, constitucionalista de carrera, debo decir, académico de toda su vida, renuente a la paridad de inicio desde mi concepción, habiendo leído sus votos particulares, publica un Twitter que dice, rompamos el techo de cristal que discrimina a las mujeres. Y la verdad yo estaba muy curiosa de saber qué decía en el video. ¿De qué nos va a hablar en este mini video que dura 1 minuto y medio, no dura más? El ministro, cuando lo que nos llama al decir rompamos el techo de cristal que discrimina a las mujeres, lo que nos dice es que hay que eliminar las barreras que impidan la igualdad entre mujeres y hombres. Porque eso es lo que significa hablar de techos de cristal. Las barreras que tenemos para no seguir ascendiendo en espacios de toma de decisión y de poder las mujeres. Lo que vamos a escuchar en 1 minuto y medio es la parte medular de su punto de vista sobre, ¿qué creen? Paridad horizontal en ayuntamientos. Esa que dicen que no está asegurada. Esa que dicen que pues hasta ahí no vamos a llegar. Esa que habían dicho que hasta ahí no íbamos a llegar, porque hay muchas sentencias de salas regionales y de salas superiores que dicen que sí, que también la paridad horizontal está garantizada bajo el principio de paridad con base constitucional en el 41. Con base en la Constitución Federal de este país, sobre la cual no puede estar ninguna constitución local. No les voy a dar datos de la acción de inconstitucionalidad, pero sí hay algunos muy estudiosos y estudiosas. Es la 38-2017, la promovieron el Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Morena, y tenía que ver con la invalidez de disposiciones de la Constitución Política y del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco. Aquí vamos a pedir que pongan el video y antes de reproducirlo brevemente traeré a cita en qué consiste la paridad horizontal para que partamos de diferenciarla de la paridad vertical y todos estemos en el mismo punto. Si paridad horizontal implica justamente que un partido político postule la misma cantidad de hombres y de mujeres para competir al cargo de presidencias municipales en todos los ayuntamientos en un mismo estado. Y aquí empiezan a decir, bueno, en Coahuila hay 57 municipios, en Oaxaca hay 570, en mi estado natal creo que hay 8, pero cuando son impares, luego dicen, oigan, pero pues ¿para quién es el impar, verdad? Pues yo creo que para el que siempre ha perdido, ¿no? Para el que siempre ha tenido menos, ¿no? Alguna vez tenemos que emparejarnos en este tema de ser disparejos y porque dijimos que la paridad es estar exactamente al mismo nivel. Bueno, pues lo que dice, no va a hablar de paridad vertical, que es así como estamos parados, ¿no? No es empieza la cabeza de un género, luego sigue otro, presidencias, sindicaturas, y me estoy refiriendo solo a ayuntamientos, que creo que es donde tenemos más barreras. Vamos a escuchar entonces al ministro hablarnos sobre su punto de vista en esta acción de inconstitucionalidad donde lo que discutían era la paridad horizontal. Ojalá y se escuche bien. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Yo tampoco comparto el proyecto en esta parte. Evidentemente los precedentes se han tratado ya de omisión legislativa, ya de regulación imperfecta. En todos los precedentes me he manifestado en contra de las consideraciones y he elaborado votos en los cuales he sostenido
el artículo 41 constitucional establece una base mínima, pero que no solamente no hay impedimento, sino hay incluso una obligación de los estados para que vayan adoptando medidas tendentes a ir logrando poco a poco la igualdad material entre el hombre y la mujer. Por un lado, según yo he sostenido y sigo pensando, hay una libertad de configuración para poder integrar otras formas de paridad política representativa, pero al mismo tiempo hay un mandato constitucional, al ser la igualdad entre el hombre y la mujer un fin querido por la Constitución, para que dentro de esa libertad de configuración los estados vayan asumiendo medidas para ir logrando esta igualdad material, sin que hasta el momento podamos decir que hay un mandato específico para que se establezca algún otro tipo de paridad concreta distinta del artículo 41. Pero me parece, reitero, que por un lado hay una libertad de configuración, lo pueden hacer, y por el otro lado es deseable y exigible constitucionalmente que lo hagan. ¿De qué manera? De cualquier forma que los estados consideren conveniente y que efectivamente tiendan a ir rompiendo este techo de cristal que impide que las mujeres participen tanto en la vida política como en la vida social, empresarial, educativa, etcétera, en igualdad con los hombres. Consecuentemente, estoy en contra del proyecto. Gracias, presidente. Dura 1 minuto y medio y nos dice una nueva forma de pensar la paridad. Dice, a ver, en los anteriores asuntos que se votaron en esta Corte, lo que se reclamaba era la omisión legislativa, que no contemplaran la paridad. Y decíamos, no los podemos obligar a que la incluyan. Eso les estoy hablando de 2014, estamos en 2017. Hoy el criterio de la Corte le ha dado un nuevo contenido al 41 constitucional y dice, la paridad es la base mínima de la Constitución, es un bien querido por la Constitución. La igualdad entre mujeres y hombres no es una opción. Lo que será opción, dice el ministro, porque ya habían hablado de la paridad vertical y seguían en el tema de la paridad horizontal. ¿Podemos obligar o no podemos obligar a que dividan tantos ayuntamientos como existan en número en un estado para que decidan que se encabezan las planillas por hombres, por mujeres? Y lo que él dice es, tajantemente no podemos obligar la paridad horizontal. Esa como tal y decirles, opta de esta forma, no. Pero sí les podemos decir que la igualdad como mandato les dice que tienen que optar por cualquier otra forma, llámese como se llame, no creo que haya una mejor, pero que logre la paridad o la igualdad entre hombres y mujeres como una realidad, que se traduzca en una realidad. Y nos dice, la paridad no es opcional. En su caso, serán las formas las que puedan variar para alcanzarlas. ¿Puede llamarse de otra forma la paridad horizontal? No lo sé. Lo cierto es que la postura del ministro fue la postura mayoritaria. Y la ministra Norma Lucía Piña, que no tiene también mucho de haber ingresado a la Corte, que tampoco se había decantado sobre estos temas, da un mismo giro y dice, la paridad vertical no es suficiente porque no garantiza la igualdad en que las mujeres y el derecho de las mujeres de llegar a todos los puestos de toma de decisión y de representación. De tal manera que decir que no podemos obligar a la paridad horizontal es reducir el contenido y el alcance del 41 de la Constitución. Lo mismo opinó el ministro presidente de la Corte. Escasos 2 ministros dijeron otro tipo de cuestiones, pero aquí el tema, ¿qué fue? Una nueva forma de entender que la paridad llegó para quedarse, para aquellos congresos escépticos, las acciones de inconstitucionalidad de la Corte y los criterios de ministras y ministros se están yendo al punto de entender la paridad como una base mínima, como un mandato constitucional y la igualdad sustantiva como el puerto al que tenemos que llegar. Eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Me da mucho gusto estar aquí. Cerraría solamente con un mensaje. Hoy estamos ante los procesos electorales históricos más amplios de este país.
Hoy estamos ante una nueva oportunidad de construir una mejor democracia. Hoy tenemos la oportunidad de comprometernos de fondo y de forma con México. Todos y todas quienes estamos aquí tenemos muchas tareas por hacer. Hagámoslo bien porque México lo necesita, porque nosotros no lo merecemos. Muchas gracias.